Buenos días a todos. Bueno, ¿probando? Sí. Sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia magistral del Dr. Javier Torres Navarrete. A nombre de Grado Cero y del profesor Alfonso Chan Hoffman, les damos la bienvenida a todos. Esta conferencia se denomina La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann y el derecho. Va a ser impartida por el Dr. Javier Torres Navarrete. Para ello voy a dar una breve introducción biográfica del doctor, para que puedan conocer un poco más de él. El doctor Javier Torres Navarrete es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pertenece a la línea de investigación Teoría Social y Política. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En 1994 obtuvo la beca otorgada por la Fundación Heinrich Hertz de la República Federal Alemana para realizar una instancia postdoctoral de 9 meses en la Universidad de Bielefeld. Su proyecto de investigación actual se titula Complejidad y Sistemas Sociales, consideraciones sobre la teoría de la diferenciación social en Niklas Luhmann. Durante 2004 tuvo una estancia en CIT, la Universidad de Bielefeld, Alemania, para traducir la obra La Sociedad de Niklas Luhmann. A partir del año de 1998 se ha dedicado a la traducción de la obra de Niklas Luhmann al castellano. Actualmente imparte el curso Sociología Política y seminario de Teoría Social y Política. Tiene gran cantidad de libros, artículos y ediciones de libros. Entre sus obras recientes podemos encontrar Luhmann, La política como sistema, y también tiene en coedición con Rodríguez Mancilla Darío la introducción a la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann en Herder. Le damos la bienvenida, doctor, y tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Primero, antes de empezar ya con lo de el tema de Luhmann, quisiera pedir una disculpa porque ustedes saben que estaba programada esta conferencia como hace una semana, pero tuve conflictos porque estaba en Alemania y ya no se pudo organizar llegar pues a tiempo, ¿no? Para dejarlo como muy brevemente así, de modo que una disculpa por eso. Luego, aprovechando también una pequeña anécdota como para ir haciendo el marco de referencia, ahora que hicieron la mención de mi currículum ahí, citan que me tocó estar en el centro que le llaman allá en Alemania el CIF. Ahorita les cuento, se llama Centro para Investigación Interdisciplinaria. Eso vale la pena contarlo como anécdota, no es todavía de Luhmann, pero como anécdota. La Universidad de Bielefeld está, evidentemente, como el nombre lo dice, está en la ciudad de Bielefeld, en Alemania, ¿no? Bielefeld no es una ciudad muy reconocida en Alemania, aunque poco a poco ha ido ganando fama y se hizo famoso, últimamente la ciudad se hizo famosa, la ciudad de Bielefeld, porque ahí está enclavada lo que fue o lo que es la universidad propiamente de Bielefeld, pues. Entonces la universidad le empezó a dar mucho renombre a la ciudad. Tanto que ahora están haciendo construcciones mayores de la universidad y aquello ya es una ciudad no tan grande como esta. Cuando yo les comento que es la UNAM allá en Alemania no lo creen, porque yo creo que la UNAM es más grande que Bielefeld, por ejemplo, que toda la ciudad de Bielefeld, ¿no? De modo que se quedan un poquitito así. Pero dos cosas sobre la Universidad de Bielefeld. Se podían platicar muchas, pero dos cosas fundamentales fue cuando es una universidad relativamente nueva, es decir, si compara uno con que buena parte de las universidades en Alemania, unas vienen desde la Edad Media, finales de la Edad Media, y otras en el siglo XVII y XVIII, y todo, pues la Universidad de Bielefeld es totalmente nueva, ¿no? 1963 más o menos fue la fundación de la universidad. Lo importante con eso, lo que quiero recalcar, es que la primera plaza que contrataron en la Universidad de Bielefeld era una universidad totalmente nueva, un proyecto nuevo,
eso se puede después platicar un poco. La plaza, la primera plaza, la que contrataron como plaza, como profesor de plaza, pues de alguna manera en la universidad, fue a Niklas Luhmann. Y gran parte de la fama que tiene la Universidad de Bielefeld la tuvo por Luhmann. Gran parte, en ese momento Bielefeld era lo mismo que Luhmann, pues como en las matemáticas, Bielefeld igual a Luhmann. Ahora ya no tanto, ya hay otras áreas y personajes ahí muy importantes de la universidad. Bueno, en esa universidad, digamos, en el campus, vamos a llamarle el campus, pues de alguna manera, hay un lugar, digamos, a unos 300 metros máximo, medio que está puesto en una colinita y luego a partir de ahí empieza un bosque muy grande. Allí está lo que le llaman el CIF, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, pues, ¿no? El CIF es un conglomerado de departamentos sobre todo para profesores que van a investigar de alguna manera y que los invita a la Universidad de Bielefeld. Lo importante, lo que quiero platicar de eso, no es que yo estoy viviendo allí en el CIF en este momento. Digo en este momento porque tengo que regresar en unas 2 o 3 semanas para allá otra vez. Pero lo importante es que allí vivió mucho tiempo, 6 años, Norbert Elias. Y en el Centro de Investigación Interdisciplinaria tienen un busto de Norbert Elias y para todo gran acontecimiento de alguna manera que se hace allí, se trata de lo que se trate, las nuevas fórmulas matemáticas en el mundo moderno, la robótica, había unos seminarios de robótica ahora que estuve allí, siempre lo primero es abren, digamos, con la presentación de Norbert Elias, el gran personaje del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. 6 años duró allí. Es como uno fue anécdota, el otro ya pone el marco de referencia de lo de Luhmann. Luhmann fue el primer profesor que fue contratado en esa universidad y después, a partir de allí, la Universidad de Bielefeld, lo vuelvo a decir, cobró una cierta fama en ese momento gracias a que había un pensador relativamente fuerte en Alemania, pues que es Luhmann. Ya entrando al tema justamente de hoy sobre Luhmann y la cuestión del derecho, quisiera hacer la precisión esta porque yo creo que vale la pena hacerla. Luhmann estudió como carrera primera Derecho. De modo que eso, y además eso creo que se nota en los escritos de Luhmann, Luhmann varió, pues digamos de esa manera. Primero empezó como estudiar la carrera de Derecho y luego poco a poco se fue inclinando más bien a la cuestión de sociología, por razones un poco de desarrollo también intelectual y todo eso. No quiero irme por ahí porque entonces no terminamos y nos vamos a quedar hablando menos del derecho, más sobre la biografía de Luhmann, pero Luhmann estudió Derecho como carrera primera, ¿no? Luego, mucho tiempo, en Alemania también tienen lo que nosotros llamamos los estados, pues de alguna manera. Entonces, un buen tiempo él trabajó en una especie de, digamos, corte de justicia del estado donde él había nacido, donde conoció a unos profesores que lo ayudaron mucho en su carrera y todo eso. Él era como el ayudante que preparaba casos jurídicos, los preparaba para que después los ministros los discutieran, pues, ¿no? Era como el ayudante y le encargaban preparar tal caso, estas son las bases, estas son las fuentes en las que se va a tratar, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que estuvo trabajando de alguna manera buen tiempo de su vida, estuvo trabajando en cuestiones jurídicas. Después, cuando se lee la sociología de Luhmann,
uno nota que en los apartados donde Luhmann dedica el tratamiento sociológico al derecho, los libros de derecho casi hay una garantía que son muy buenos libros, porque Luhmann sabe mucho de derecho. Entonces, está haciendo relaciones a fuentes fundamentales que son cuestiones jurídicas, pues habla el idioma que hablarían pues los ministros, los jueces, los abogados, etcétera, etcétera. Así como digo una cosa, digo otra. Por ejemplo, uno lo nota claramente, los libros de derecho son muy buenos libros en Luhmann. Luego se ve una fuerza, una disposición, un dominio de los materiales como muy fuerte. Hay otros campos en que son más difíciles, ¿no? Donde se ve, aquí Luhmann no es un gran especialista en este campo y tuvo que pedir de alguna manera ayuda para que lo asesoraran aquí. Por ejemplo, uno lo nota donde se vuelve un poco más complicado el discurso de Luhmann, por ejemplo, sobre el sistema educativo. Hay como más vericuetos, más salidas, más callejones de alguna manera, más referencias históricas. No digo que sean malos los libros de sociología de la educación, pero uno compara y en el otro pues hay un dominio enorme de la materia, en el otro hay referencias a otros que dicen tal cosa y que miren esto lo consulté en un momento dado, etcétera, etcétera, y me dijeron tal cosa, por allí va un poco, ¿no? De modo que tiene uno la garantía de que los libros de derecho son buenos libros de Luhmann. Luego, esto es nomás como para encuadrar un poco Luhmann y el derecho. El segundo punto que vale la pena como también discutir o introducir, cuando menos en la discusión, un gran equívoco, se me hace a mí, es pensar que Luhmann propone una teoría del derecho. Y yo creo que ese es un pequeño... Es complejo esa tesis de si lo que propone Luhmann es una teoría del derecho o no, pero me gustaría acentuar más bien la parte que hay que evitar un primer malentendido de que lo que propone Luhmann es una teoría del derecho de alguna manera. Luhmann es un poco más, digamos, preciso, podríamos decir, en ese tratamiento, diciendo no es una teoría del derecho, más bien es cómo se mira desde la sociología o desde lo social el derecho, que es otra perspectiva distinta. No es una, digamos en términos ya técnicos de la teoría, el derecho como el arte, como el sistema educativo, como la economía, como otros puntos que va a tratar Luhmann, no se ven desde el punto de vista de una observación, digamos, intrínseca al derecho, sino más bien una observación desde fuera que se hace sobre el derecho. ¿Sí? ¿Quién la hace? En este caso lo hace la sociología sobre el derecho. ¿Qué ve la sociología en el derecho? Que probablemente esa perspectiva o ese ángulo de visión no sea el primer ángulo que tome alguien que está metido en la carrera de derecho. ¿Sí? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta para no exigirle a la teoría de Luhmann algo que la misma teoría dice yo no me he propuesto crear y decir no, Kelsen está mal y aquí les va mi teoría, pues de alguna manera, ¿no? Es decir, espéreme, yo no entro en, digamos, discusiones con los grandes tratadistas del derecho, aunque los conoce, aunque van a ser tratados en los libros de Luhmann y eso, pero la perspectiva fundamental es desde la sociología cómo se observa el derecho. Luego, vamos a poner que ese sea para que ustedes lo vayan contabilizando, porque ya después yo me perderé si es el 1, si es el 2. Vamos suponiendo que ese fuera el primer punto. Clarificar que no es una teoría del derecho. El segundo punto
es lo fuerte de la teoría de Luhmann, vamos a ponerlo así, lo fuerte de la teoría de Luhmann es hacer una teoría de la sociedad. En ese sentido podríamos decir, el derecho es una parte complementaria a esa teoría de la sociedad, pero no es la parte principal, pues, de la teoría de Luhmann, sino el principal punto es hacer una teoría, allí sí, una teoría de la sociedad. Eso es lo fundamental en Luhmann. Si hay que hacerle reclamos a Luhmann y hay que decir que está mal y que realmente no entendió nada de la vida y todo eso, hay que hacérsela su teoría de la sociedad de alguna manera, porque de allí se deriva todo lo demás, ¿no? La teoría de la sociedad, ¿por qué una teoría de la sociedad? Tampoco Luhmann no es el único, ¿no? En el tiempo en el que Luhmann está, digamos, operando, vamos a suponer así, son, para también ubicar más o menos la referencia, son más o menos de la misma edad, más o menos, años más, años menos unos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Habermas es prácticamente de la misma edad que Luhmann, Bourdieu prácticamente de las mismas generaciones de Luhmann, Giddens un poco más jóvenes en Inglaterra, pero más o menos están en la misma tónica, pues esta fundamental. Otros autores que nosotros no los tratamos mucho aquí, Esser en Alemania un poco más joven, Munch también en Alemania, teóricos de la sociedad, pues de alguna manera. En ese momento, en el mundo, en Europa prácticamente, había una necesidad creada, mucho de alguna manera impuesta esta gran necesidad de tener una teoría de la sociedad para la sociedad moderna. Por ejemplo, si uno lee, hay un librito de Adorno, que no me acuerdo exactamente bien el título, pero deben ser algo así como teorías o lecciones de sociología o alguna cosa así. Un librito que incluso estuvo tomado de lecciones que él dictó y que luego se publicaron. En casi todas las lecciones de Adorno, de la Escuela de Frankfurt, el tema fundamental es: no tenemos una teoría moderna para la sociedad actual. ¿Sí? Es decir, todo lo que tenemos son los grandes teóricos anteriores, Durkheim, Simmel, de alguna manera toda la playa de Weber, de alguna manera, etcétera, etcétera. Y le podemos aumentar los que se quieran ahí en la sociología, pero ellos hablaban, según esta nueva generación, sobre todo a partir de Adorno, hablaban de problemas que ya no eran los problemas de la sociedad moderna. Sobre todo, habían pasado dos hechos fundamentales en Europa que fueron: uno, que marcó de alguna manera gran parte de la historia moderna, que fue la Primera Guerra Mundial, pero más fuerte todavía la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos hechos modificaban el cuadro de perspectivas que se tenía para poder entender lo que era la sociedad moderna. Pues, ¿no? Se tenía grandes teóricos de la sociedad, el gran teórico de la sociedad, Marx, de alguna manera, pero era como la misma intención, pues, en ese momento, ¿no? Hace falta una teoría de la sociedad. Lo curioso es que estos nombres que les mencioné, casi todos ellos lo que tratan de desarrollar es una gran teoría de la sociedad. Cada quien con su instrumental teórico, cada quien con su punto de vista, cada quien tomando los autores que son más compatibles con su modelo fundamental teórico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy ilustrativo de que en ese momento, por más
que en ese momento el teorema fundamental en la sociología era: no podemos tener una teoría general de la sociedad. Ese era el teorema fundamental. Es de tal manera compleja la sociedad moderna que no es posible tener un modelo, digamos, un modelo teórico que pudiera más o menos visualizar cómo se mueve la sociedad moderna. De modo que Habermas, Luhmann, Bourdieu, Giddens, Marramao en Italia en algo, etcétera, etcétera. Hay otros muy importantes, pero todos ellos lo que se proponen es desarrollar fundamentalmente un modelo para la teoría de la sociedad moderna. Habermas, curiosamente, eso no necesito introducirlo mucho. Habermas prácticamente ya todo el mundo sabe quién es Habermas, y es la ventaja de... entonces, Habermas, curiosamente, estando, digamos, son profesores jóvenes en ese momento, Habermas, Luhmann, Bourdieu, Giddens, etcétera, etcétera, que tendrían 35 años, digamos, máximo 35, 36 años, se proponen fundamentalmente crear un diseño de una teoría de la sociedad. Habermas y Luhmann estuvieron de alguna manera muy influenciados en el buen sentido de la palabra, estuvieron en contacto muy fuertemente con quien se consideraba en ese momento, por razones un poco de la Segunda Guerra Mundial, de que prácticamente la academia en Europa pues estaba destruida, etcétera, etcétera. Habermas y Luhmann estuvieron en contacto muy directo con Parsons, a quien se consideraba en ese momento el teórico más fuerte de la sociología, que estaba ya otra vez asentado en Harvard, en Estados Unidos, ¿no? Tanto que Luhmann, curiosamente, más o menos en el mismo tiempo, Habermas y Luhmann pasaron una estancia, vamos a decirlo así, como sabática, un año trabajando con Parsons en Estados Unidos, tanto Habermas como Luhmann. Y tuvieron una gran influencia justamente del pensamiento de Parsons, se pusieron en contacto con él, Parsons los convenció de 2 o 3 cosas y luego de otras 20 no los convencía totalmente, y entonces decía Habermas: bueno, en esto no vamos a seguir al profesor. Luhmann también en ese sentido decía: en esto hay que seguirlo, pero en estas otras cosas probablemente haya que ir más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el marco de referencia fundamental, pues, que podemos tener como el segundo punto. No es posible, el teorema fundamental del que parten es que no es posible tener una idea o un modelo teórico sobre la sociedad moderna. Era el principio del teorema. Estos jóvenes lo que se proponían era, mucho alentados por Parsons, decir: sí es posible tener un modelo sobre la sociedad moderna. Parsons lo intenta, otros discutirán que sí, que no, es otra cosa. Hay que mandar llamar a la Gavino Fraga, lo llevan al que hable sobre Parsons. Nosotros ya estamos más bien colocados. Bueno, entonces era la idea fundamental, pues, ¿no? Luhmann y Habermas son, aunque no se crea y aunque se estilice mucho una cierta diferencia, la hay, y muy profunda a la hora de ya llegar como a los detalles decisivos de la teoría, pero en mucho son pensamientos muy convergentes, porque, vuelvo a lo mismo, parten de una influencia muy marcada que tuvieron con Parsons, influencia en el sentido positivo, de decir: ojo, aquí hay estos problemas, etcétera, etcétera, y cada quien trató de solucionarlo, digamos, con modelos teóricos más afines, pues, a
a lo que cada quien quería trazar como modelo fundamental, pues, ¿no? Resumen, el fuerte en Luhmann es la teoría de la sociedad, ¿sí? Todo lo que va a tratar Luhmann después, ya sea el derecho, ya sea la política, ya sea la economía, lo que ustedes quieran, el arte, estoy mencionando grandes libros de Luhmann, son en referencia a este punto de vista fundamental, cómo están colocados en esta gran teoría de la sociedad. Y ese es el punto fundamental, digamos ahora que vamos a tratar lo del derecho, es cómo para la sociedad, qué significa el derecho, digamos, en su totalidad, como qué significa el arte para la sociedad, qué significa la economía para la sociedad, etcétera, etcétera. Primera gran tesis sobre esta teoría, ya los números, como les dije, ya ustedes los van acomodando ahí, pero la primera gran tesis sobre la teoría de la sociedad, el primer gran modelo, Luhmann. En esto todavía son muy parecidos Habermas y Luhmann. Incluso para beneficio también de Habermas, hay libros y hay frases de Luhmann donde se expresa casi en ese sentido, dándoles las gracias a Habermas, de decir, el mérito de habernos puesto en este camino de entender a la sociedad, ahorita como la vamos a entender, se debe a Habermas, dicho por el mismo Luhmann, ¿sí? Habermas fue el que con más decisión en un inicio empezó a decir, debemos de tomar este camino para entender la sociedad. Para resumirlo, y ahora lo digo en términos de Luhmann, porque hay una variante pequeñísima allí en Habermas, pero nos vamos a concentrar en lo de Luhmann. El punto principal es que Luhmann dice, la sociedad es pura comunicación. Esa es la tesis fundamental. La sociedad es pura comunicación. Todo lo que no sea comunicación es otra cosa, es, digamos, es realidad, no es que no sea realidad, es realidad y todo eso, pero si esa realidad no se traduce en comunicación, no, es decir, no puede ser operativa para la sociedad. La sociedad es pura comunicación. Casi, exagerándolo, no es una definición exacta, pero la sociedad es una interpretación, digamos, macro, vamos a ponerlo así, no es exacta, es una definición muy arbitraria, es una interpretación que hacemos sobre la realidad. ¿Sí? Es lo que interpretamos sobre la realidad. Si la realidad es así, si tiene otras dimensiones más profundas, y si esto y si lo otro, es el estado actual histórico que nos da la sociedad para interpretar eso es lo social. No sé si me explico. Se pueden poner muchísimos ejemplos para esto y que se agudizan de manera muy fuerte con la teoría de Luhmann. Luhmann, por ejemplo, la primera agudización de la teoría, porque el concepto tiene sus complicaciones después para decir, bueno, ¿y qué es la comunicación? Porque ahí está el chiste, cómo se defina la comunicación de alguna manera, ¿no? Pero poniendo ejemplos, porque si no, no terminaríamos como en los aspectos técnicos de la teoría, pero poniendo ejemplos. Los puros pensamientos que tengamos en la conciencia, por ejemplo, por poner nomás eso, los puros pensamientos que tengamos en la conciencia, si no se comunican, no son sociales, nunca tienen efectos sociales. Lo que pase dentro de nuestras conciencias, si no se comunica de la manera en que se quiera, por señas, por símbolos, por escritos, por lo que se quiera, si no se vuelve en comunicación,
no son operativos socialmente. El uranio abajo de la tierra, si no hay un puente en el que se descubra que tiene un valor, digamos, para nosotros, no se vuelve operativamente social. No sé si quede claro, ¿sí? Entonces, todo lo que no se vuelve comunicativamente operativo no entra en el campo de lo social. Entonces, es una demarcación muy fuerte la que hacen tanto Habermas como Luhmann. Solo lo que es de alguna manera traducible a comunicación, solo eso constituye lo social. La primera advertencia no quieren decir lo social es lo único real. Hay mucha más realidad que comunicación. No sé si quede claro. No se identifica comunicación con la totalidad de la realidad. Comunicación, lo único que se identifica es la totalidad de lo social, de lo que es operativamente traducible a la sociedad, pues. Por ejemplo, para poner ejemplos en el derecho, muy fuertemente esta repercusión tiene en el derecho. Por ejemplo, los jueces no pueden de alguna manera trabajar con la magnitud de la conciencia de los acusados. Es decir, yo no me baso en hechos, sino me baso en una teoría psicológica del inconsciente, y entonces ahí descubro cosas que me lleven y eso y el otro, y pues sería una cosa interminable decir, bueno, pero el hecho es que aquí hubo tal cosa, que mató o no mató, o presumiblemente sí mató a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esos hechos necesitamos construir una serie de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero la conciencia como tal no es magnitud con la que trabaja el derecho. No sé si quede claro. La conciencia como tal. Incluso los momentos en que el derecho trabaja con la magnitud de la conciencia son magnitudes traducidas a la comunicación. Por ejemplo, cuando se dice hubo factores atenuantes de alguna manera porque el psiquiatra dice que es alguien que no está realmente en sus cabales, pues para decirlo fácilmente. Entonces, eso puede aminorar, digamos, la culpa, etcétera, etcétera. Pero todos son, no sé si se fijan, traducciones comunicativas desde el punto de vista social. Hay una ciencia, la psiquiatría de alguna manera, que determina que tales estados, otra vez pura comunicación de alguna manera, son, de alguna manera no hablan de una libertad total en el individuo, etcétera, etcétera. Son cadenas de comunicación. El derecho dice, puedo basarme en esa comunicación que es también social para determinar una atenuación, pero el derecho no trabaja por sí mismo en el ámbito propiamente de la conciencia de los individuos, ¿no? Entonces, esta separación muy fuerte entre comunicación y todo lo demás es el teorema fundamental de la teoría de la sociedad de Luhmann. Si uno quisiera después dar el salto al derecho, diría para Luhmann, ¿qué es el derecho? Una comunicación de la sociedad. No es más que eso, ¿sí? Es aquello que la sociedad comunica, que codifica, que interpreta, que plasma en leyes y todo, pero al fin y al cabo es comunicación, de alguna manera, comunicación solidificada. Después vamos a entrar a eso, son nomás ejemplos para venir a poner ¿qué es el derecho? El derecho es pura comunicación. El derecho, diría Luhmann, incluso lo pone en el libro el derecho de la sociedad, pues no son los edificios digamos, de los juzgados, ni las máquinas de escribir de alguna manera, ni el papel, ni todo eso. Es aquello que se interpreta, que de todo eso sale para interpretar lo que es el derecho, lo que es la comunicación en el derecho. Luego, segundo punto, también para
que pueda dar, enmarcar un poco como la teoría de Luhmann para venir a las cuestiones del derecho. Hago ahorita la aclaración, hago una breve introducción, cuando termine paramos ahí para dar oportunidad también, ustedes dicen, a ver, tal cosa no me queda claro, y entonces empezamos a profundizar, digamos, de alguna otra manera. El segundo punto importante para esta teoría de la sociedad es, y que aquí también hay que quitar muchos malentendidos, es esta comunicación, prácticamente aquí en esta plática es solo una insinuación, no hemos definido ni cómo, ni qué es, ni cuáles son sus límites, etcétera, etcétera, pero intuitivamente vamos poniéndonos así, la sociedad es pura comunicación. El segundo punto es que esta comunicación se manifiesta en la forma de sistema. Eso es una cosa que le duele a todo mundo y todo iba muy bien con Luhmann, con lo de la comunicación, y era fantástico y todo, pero ya habla uno de sistemas y ya se vino abajo Luhmann y probablemente esté en lo peor de los infiernos, un poco más abajo de Toluca, pero del Toluca. Pero aquí hay también unos malentendidos enormes sobre la cuestión de lo enormes, y se sigue resintiendo aquí en todos lados el malentendido justamente sobre la cuestión de los sistemas. Para simplificarlo, porque esto nos llevaría unas discusiones fuertísimas y todo eso, hubo una, vamos a llamarlo así, también todas son delimitaciones arbitrarias, hubo una primera interpretación de los sistemas que fue muy productiva para muchos campos, eso tampoco hay que negarlo. Una primera generación de interpretar lo que eran los sistemas, ¿no? Esa primera generación, de alguna manera, determinó hasta ahora todo lo que todo mundo entiende por sistema. Por más que uno les dice, por más que uno dice, pero no, mire usted, aquí se trata, Luhmann utiliza un término de sistema de segunda generación, eso no sé por qué no se toma en cuenta, y dice, no, los sistemas son una cosa. Para ponerlo de una manera como relativamente simple, en una primera interpretación los sistemas eran más bien sistemas de alguna manera fuertemente estructurados, así se concebía. Prácticamente eran los términos en ese momento que se utilizaban, reaccionaban a un input, ellos reaccionaban con un output, pues de alguna manera. Vienen complicaciones enormes en la teoría de sistemas sobre eso, pero para simplificar, hay una estructura fundamental dentro de los sistemas que determina, si usted hace esta entrada, usted casi puede prevenir o prever que hay esta salida de alguna manera, ¿no? Hay una determinación, pues, estructural de respuesta en el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que después vinieron determinaciones, digamos, aplicaciones prácticas sobre eso, el termostato, que de alguna manera, en cuanto una temperatura baje, de alguna manera el termostato la puede hacer llevar otra vez a su estado fundamental o estado de equilibrio fundamental, son prácticamente respuestas a esta manera estructural de ver los sistemas, ¿no? Vino una segunda generación de sistemas, que yo digo que es hasta cierto punto dentro del mismo campo de la cibernética, pero se utiliza en la cibernética, en las matemáticas, en la lingüística, etcétera, etcétera. Un segundo momento del entendimiento de los sistemas que es refinadísimo. Y Luhmann, y de alguna manera también Habermas, en lo que aspectos que trata Habermas también de lo sistémico, se basan más bien en esta segunda generación de sistemas. El cambio fundamental allí está, el cambio fundamental de un lado al otro está
en que en esta segunda generación de sistemas, los sistemas prácticamente no están con cierto peligro, pero no están estructurados. Más bien ahí las estructuras más bien son totalmente secundarias, podríamos decir, ¿no? Más bien la dinámica fundamental es un continuo de operación en un sistema y que las estructuras ahí son relativamente secundarias. No quiero meterme mucho porque eso además adormece. Yo ya llevo bastantes años, en cuanto empieza uno a hablar de los sistemas, empieza un letargo, aburrido está esto. Pero mejor poner ejemplos de alguna manera. Por ejemplo, digamos, imágenes como muy claras y muy fuertes de lo que puede ser para entender lo que sería un sistema de esta segunda generación. Por ejemplo, está Maturana, el gran biólogo chileno, con su descubrimiento casi de epistemología de la biológica, pues de alguna manera, donde dice, una célula en realidad es un mecanismo de reproducción como interno que lo único que hace es permanentemente tratar de reproducirse y de conservarse en su reproducción. Esa es la imagen de un sistema, un mecanismo interno que lucha, vamos a ponerlo así, contra prácticamente el mundo externo por conservarse como en los límites de su propia reproducción. ¿Sí? Los inputs y los outputs aquí ya no son decisivos, porque lo decisivo es la respuesta del mecanismo de producción del sistema. No sé si quede claro. No quiere decir que los inputs no tengan ninguna importancia. Quiere decir que no determinan finalmente la acción total del sistema. Eso puede ya, en una cosa tan simple, puede tener ya su cierta dificultad, pero si lo ponemos en ejemplos existenciales, podemos entender mucho más claramente eso. Por ejemplo, nuestra psicología, la manera en que se organiza nuestra psicología de manera existencial. Por ejemplo, nosotros, todas las determinaciones psicológicas parten desde dentro de nosotros mismos. No pueden provenir desde fuera. ¿En qué sentido? Eso de dentro determina qué es lo que qué tanto me puedo abrir al exterior y qué tanto no me puedo abrir al exterior. Es la determinación interna. Ejemplos. Si ustedes van por el camino y pasan por una funeraria, si no tiene que ver directamente con ustedes, pues no van a quedar de tal manera involucrados con ese drama que le pertenece a una familia que no es de ustedes. Van pasando esto, lo otro, acá y allá. Mis determinaciones son de otro orden. No sé si quede claro. No todo lo que existe en el mundo tiene capacidad de operar dentro de mí. ¿Sí? Si no, entonces hay casos que sí, las excepciones. Nos enamoraríamos de todos o de todas. Todas. No, entonces hay un mecanismo interno que va regulando quién sí, por razones complejísimas, y quién no. Entonces, esta segunda generación de sistemas veía que la determinación estructural de estos sistemas es radicalmente distinta a lo que pensó de alguna manera la primera generación de sistemas. A lo mejor vale la pena, nomás por seguir con el ejemplo aquí, aunque con el peligro de distraernos de a dónde queremos llegar, pero el ejemplo es muy impactante. El ejemplo es muy impactante en términos de una epistemología biológica, ¿no? El ejemplo lo pone Maturana. Hicieron un experimento con unas, larvas, pues, pero
con unos ranas o sapos que llegaron así, los tomaron todavía en estado muy pequeño y entonces les modificaron a un sapo, pues vamos a llamarlo así, quién sabe técnicamente cómo le llamarán, sí. Esquilaposis, andiprolópicos y quién sabe qué, pero una rana. Y entonces un ojo de la rana lo dejaron perfectamente bien colocado y el otro lo invirtieron totalmente, siendo larva todavía la rana. ¿Sí? Se lo invirtieron. La dejaron crecer y entonces notaron que le tapaban el ojo invertido y entonces la rana para comer hacía el mecanismo perfecto. Veía, digamos, un insecto fuera de alguna manera y entonces sacaba la lengua, ¡pum!, lo tomaba, pues, ¿no? Le taparon el ojo bueno y entonces lo que pasaba, la determinación, eso, había una determinación y entonces la lengua la echaba hacia adentro. La conclusión que sacaron era, todo el mundo, todas las determinaciones de la rana es un complejo totalmente interno, digamos, donde el entorno es prácticamente un pretexto únicamente, sino la determinación ya viene dada desde dentro. Si tú ves algo así como esto, el estímulo, ¡prum!, vas y lo pescas de alguna manera. Toda es una determinación interna. El entorno no modifica de alguna manera esa relación entre una cosa y la otra. Vinieron después, en las matemáticas vienen desarrollos también sobre este tema muy fuertes, etcétera, etcétera. Resumen sobre eso. Para una teoría de la sociedad, sería, para una teoría de la sociedad, ya si lo vemos desde el punto de vista de Luhmann, ¿qué es la comunicación? Es un sistema que se determina totalmente desde dentro de sí mismo. Que el entorno, digamos, son pretextos, son estímulos de alguna manera, pero no determinaciones de fuera, son estímulos pero no determinaciones. La determinación última siempre es respuesta interna del sistema. ¿Sí? ¿Qué puede ser lo apasionante de esto? A Luhmann le resultó apasionantísimo. Prácticamente yo creo que se mató solo en el sentido de que fue tan apasionante eso que empezó a dedicarle toda una vida y yo creo que se agotó. Escribió tanto y era tanto el entusiasmo que tenía que a los 71 años, ¡pum!, ya acabó por agotarse, ¿no? Pero entonces, esa determinación, una teoría de las sociedades, vamos a concebir una sociedad que se determina dentro de sí misma. ¿Sí? Una comunicación que se determina dentro de sí misma. Todo esto para llegar a 2 o 3 cosas sobre el derecho que podrían ser las relevantes para una teoría de la sociedad. El segundo punto es esto, que para esto era un poco esto. La sociedad es pura comunicación. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto, pura comunicación. Segundo, tiene un comportamiento de sistema. Aquí comportamiento quiere decir, hay una totalidad de alguna manera que podemos ver como modelo. Los siguientes pasos es, dentro de esta comunicación, el proceso interno, parecido a lo que los biólogos piensan sobre la diferenciación, digamos, de la interna de la célula, es que hacia adentro el sistema se va, aunque es pura comunicación, se va hacia adentro diferenciando así. Esta comunicación interior se va diferenciando. Técnicamente, Luhmann lo que dice, la primera diferenciación histórica, ya estamos ahorita hablando de la sociedad, dejamos atrás a Maturana, a las células, a las ranas y todo, estamos hablando de la pura comunicación.
Dice Luhmann, la primera gran diferenciación, digamos, de la comunicación en la sociedad fue lo que podríamos llamar la diferenciación por segmentos. Diferenciación quiere decir, diferenciación es real. Voy a explicar con ejemplos, es más fácil hacerlo. Por ejemplo, es evidente que existen diferencias, por ejemplo, de sexo, de alguna manera, que están percibidas por los seres humanos, evidentemente con solo ver, unos son hombres, unos son mujeres, unos reproducen niños de alguna manera, se ve que se embarazan y todo eso. Hay diferencias claramente percibidas, pero en la sociedad empiezan a contar las diferencias internas tomadas como segmentos. Por ejemplo, una tribu o una familia, digamos, tribal, es un segmento cuya manera de reproducirse es justamente, se reproduce por otra manera, otro segmento igual. Por ejemplo, si una tribu crece demasiado y ya no es posible de alguna manera resolver los problemas con tanta facilidad, se crea otra tribu, pero el dinamismo con el que se crea otra dinámica fundamental, ese dinamismo es la igualdad del segmento. No sé si quede claro. La igualdad del segmento. La otra tribu que se forma de alguna manera tiene una igualdad del segmento. A veces los sociólogos medio confundimos las cosas, pero es relativamente fácil de entender. Una familia tiene una estructura, digamos, el núcleo familiar tiene una estructura, papá, mamá, hijos, etcétera, etcétera, está estructurada de cierta manera. Si un miembro de la familia crece y forma otra familia, forma una estructura semejante, el segmento que forma es totalmente igual. Yo ahora soy aquí que mando, ya resistí 25 años de mi mandato, pero ahora me tocan estos 25 años a mí, menos, va siendo cada vez menos, que ya caso a uno, pero se forma una estructura igual, se van formando segmentos. La primera gran diferenciación de la sociedad fue más bien la que se tomaba en cuenta segmentaria. ¿Qué quiere decir en el fondo lo del segmento? El segmento es el que confiere prácticamente los que confieren, digamos, la importancia y la jerarquía a los roles principales de la tribu. Por ejemplo, alguien que como individuo va y se presenta, supongamos ahora nosotros podemos ir ahora a lo que sea, a la Volkswagen, que está en un descrédito enorme, pero a pedir trabajo, pero va uno y entonces uno se presenta. ¿Quién es usted? Pues yo vengo a pedir trabajo. Yo soy. Aquí están mis papeles. Soy esto. En este momento de la diferenciación segmentaria no hay individualidad en ese sentido. Si alguien se presenta en otra tribu distante, no puede, ¿quién eres tú? Yo vengo aquí, yo soy vengo a pedir, yo pido trabajo aquí en esta tribu y esto y lo otro. No existe. Yo soy hijo o pertenezco a esta tribu que tiene las características tales y que yo traigo y vengo en nombre de ellos y todo eso, si no tiene validez alguna. No sé si quede claro. No hay individualidad como tal, como la conocemos ahora, como atributo personal. ¿Sí? No sé si quede claro. Es decir, todos los atributos vienen conferidos, atribuidos a partir del atributo que le dé el segmento. Allá yo soy el jefe, allá yo vengo como cabecilla de la tribu y puedo representarlo y puedo hablar con ustedes y decidir tales cosas, etcétera, etcétera. Pero la tribu es la que da la atribución, no sé si quede claro, no es el individuo. Bueno, si no queda claro, ya está, Miguel Luhmann, no aclara nada, pero bueno. Segundo momento, según Luhmann, grandes momentos, estamos en comunicación a manera de sistema,
El siguiente punto es maneras de diferenciación interna de la sociedad. El segundo gran momento de la diferenciación interna de la sociedad es centro-periferias. El segundo momento, para tener una idea relativamente clara de esto, también sería, por ejemplo, las grandes ciudades que se fueron formando en la antigüedad. Babilonia, por ejemplo, podría ser uno que se la cuentan a uno ahí por todos lados. Hay grandes centros de acumulación de alguna manera donde quienes están allí se reproducen ciertas cosas que en las periferias de alguna manera no. No sé si quede claro. La gran distribución es el momento, es centro-periferia. ¿Quieren ustedes darse cuenta de eso también? Es muy fácil de verlo. Vayan a Teotihuacán o vayan a las de Morelos, ¿cómo se llaman estas? Muy bonitas. Ay, se me fue el nombre. Las de Xochicalco. Está clarísimo. Hay un centro donde están las pirámides como tal, donde viven los sacerdotes y todo eso, es el centro fundamental. Las periferias pueden seguir viviendo segmentariamente, como tribus, como familias de alguna manera, pero hay un centro que decide, digamos, cuándo va a llover, cuándo sí, cuándo no, etcétera, etcétera. Los que deciden, digamos, la dinámica fundamental. Incluso volvemos a lo mismo. Quien confiere la atribución principal es el centro. ¿Quiénes pueden llegar a ser de la clase sacerdotal? ¿Quiénes pueden llegar a ser los cabecillas de la tribu? ¿Quiénes pueden hacer la guerra? ¿Quiénes estos son modelos de atribución, digamos? El segundo gran momento de diferenciación de la sociedad. ¿Sí? Tercera, este se llama centro-periferia. Tercer gran momento de diferenciación de la sociedad es digamos, un modelo muy exitoso desde el punto de vista histórico, que es el modelo estratificado. La sociedad existe distribuida en estratos. Por ejemplo, la sociedad noble de alguna manera, y hay una jerarquía fundamental conforme se va estipulando pues en esta manera estratificada de ser la sociedad. ¿Sí está relativamente claro eso? Incluso, digamos, por ejemplo, Marx, cuando llega a hacer su teoría de la sociedad, él se da cuenta fundamental, parte del principio fundamental de una sociedad estratificada. Es decir, ha llegado un momento histórico en que hay dos clases que son las determinantes de toda la relación social, pero está todavía pensando en el modelo estratificado. En ese momento se han estilizado, vamos a llamarlo así, dos estratos que son capital, proletariado. ¿Sí? Entonces de eso depende de estas dos clases van a acabar dependiendo todas las atribuciones que se hagan. Tienes dinero, tienes capital, entonces tú puedes disponer del derecho, puedes incluso disponer sobre el arte, etcétera, etcétera, etcétera. El pensamiento. Luhmann lo que dice, y esta es la característica, todo esto para llegar al derecho. Todo para llegar. Dice, la última, una prevención antes de que dejemos esto, estas maneras, segmentos, centro-periferia, estratos, no se nulifican, siguen de alguna manera existiendo, siempre existen, digamos, estas distintas maneras diferenciadas en la sociedad. El problema principal aquí se trata quién es en un momento determinado histórico quien tiene prioridad de estas diferenciaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en la sociedad de la nobleza, evidentemente que la estratificación tiene prioridad sobre el segmento, sobre el centro-periferia. ¿Sí? Luhmann llega a una última determinación, no es solo Luhmann, aquí hay mucho parentesco con todo lo que se ha tratado en la sociología, incluso con el marxismo. Lo que se ha tratado en la sociología
formas de diferenciación moderna sería, Luhmann lo que dice es que la sociedad moderna se ha diferenciado internamente por funciones. Esa es la cuarta manera como fundamental. Existen, evidentemente, son grandes lineamientos, ¿no? Está diferenciada por funciones, es decir, la función es la determinante, la que se impone como prioridad al segmento, al centro-periferia, al estrato, es la función. ¿Qué es la función? Ahí vamos a ponerlo también de manera relativamente simple, ciertas tareas sociales que necesitan realizarse y que si no se realizaran se vendría bajo la sociedad moderna, necesitan estar organizadas, digamos, de manera funcional. Entonces está diferenciada por funciones. La economía es una función de la sociedad, necesita estar operando, si no la sociedad se vuelve abajo. El derecho es una función de la sociedad, necesita operar, si no esta sociedad moderna se vuelve abajo. La política, podríamos decir así, la ciencia sería otra cosa, son funciones. Está determinada funcionalmente. Si le queremos complicar un poco, hacia adentro de estas funciones también son procesos de diferenciación. Por ejemplo, Luhmann dice, vamos a tomar el derecho porque de eso es lo que venimos a hablar, no hemos hablado nada del derecho, pero el derecho dice, hacia adentro, dicen, ¿cómo está diferenciado el derecho? ¿Ustedes qué le pondrían? Voy a poner otro ejemplo. Primero un ejemplo. La ciencia. Pongo el ejemplo ya casi para que ustedes lo digan, esto, para que no se digan lo que quiere que le conteste, porque no. Pero, más o menos, si ustedes van al CONACYT, cualquiera que quiera ganar un SNI 1, un 2, un 3, una cosa así, ahí en CONACYT, se da cuenta que en la ciencia están tomados formalmente todos, están tomados para este tipo de atribuciones todos por igual. Si es un SNI 3 en física y en química y en esto y lo otro, matemáticas que son, en CONACYT sería muy feo, no sería elegante decir, ustedes van a ganar más que estos que solo leen libros y no solucionan nunca nada y escriben, esto y lo otro. Son de segunda clase, ¿no? Formalmente en CONACYT dirían, si es nivel 3, es lo mismo, se le va a pagar lo mismo que al antropólogo. El antropólogo se anda paseando en los pueblos todo el tiempo. Entonces, formalmente, ¿ustedes qué dirían ahí? Hacia adentro de la ciencia, ¿qué división es la que opera en la ciencia? Sí segmentos, sí centro-periferia, sí estratos. Las disciplinas en la ciencia, ¿qué son? Segmentos. El segmento se reproduce de manera igual. La Facultad de Derecho es igual que la de Ciencias Sociales y Políticas, tiene su edificio, tiene su director y todo eso, son segmentos. Hacia adentro, la función tiene una diferenciación como primaria, el segmento, ¿no? Luhmann dice que el derecho no. El derecho está funcionando, él lo pone, y todo el mundo dice que es una visión como muy sui generis. El centro del derecho está el juez o los juzgados. Todo lo demás en el derecho es periférico. El centro del derecho está más bien en los tribunales, porque son los que están operando fundamentalmente el derecho. ¿Sí? La academia y todo eso, en ese sentido, la reflexión sobre el derecho, periferia no es aquí un connotado negativo. Quiere decir nomás, el determinante operativo del derecho, el centro, está puesto en los tribunales. ¿Sí? Cada uno de los sistemas hacia adentro
puede estar diferenciado de manera diversa. ¿Sí? No sé si quede claro. El teorema fundamental es: las diferenciaciones no se pierden, siguen existiendo de alguna manera, aunque la prioridad la toma en el momento determinado para la sociedad moderna, la prioridad la toman las funciones. No sé si quede claro. Por ejemplo, en la economía, un ejemplo más, ya, nos vamos al derecho, porque yo ya me estoy desesperando, que al derecho solo son aplicar estos mismos principios nomás a lo del derecho, pero sería, en la economía es fundamental, por ejemplo, la razón fundamental en la economía, tomemos como relación un banco, de alguna manera, el principio funcional es complejo, pero digamos, simplifiquémoslo. ¿Tiene o no tiene dinero? Si va uno al banco, ¿sí? Ya, excepciones puede haberlas, pero si va uno al banco, el aspecto fundamental funcional es si trae dinero o no trae dinero, o si tiene dinero o no tiene dinero, de qué color sea usted, cómo venga vestido, que esto y que lo otro, ay, son cosas secundarias para la función. No sé si quede claro. Usted puede venir elegantísimo y todo, pero mire señor, yo vengo a la cola y no traigo nada, no voy a meter nada a la cuenta, ni tengo cuenta ni nada, pero el traje. Uno que no venga sin traje ni nada, pero trae un fajo de billetes y lo pone a la cuenta y todo. La función se puede lo determina. Luego vienen las excepciones, si se quiera, pero la función se puede determinar. Muy bien, vengamos al derecho. Vuelvo a hacer nomás la aclaración. El derecho no es una teoría del derecho, es una observación, digamos, desde fuera, hecha desde la sociedad sobre el derecho. Entonces tenemos, la sociedad es pura comunicación, hay un área funcional en la sociedad que es el derecho, que es comunicación. El derecho es pura comunicación. Dos cosas fundamentales sirven para determinar el derecho. Primero, ¿qué función? En esto, lo anticipo, Luhmann tiene cosas muy buenas sobre la función del derecho en la sociedad moderna, buenísimas, yo creo que únicas incluso. Eso ya solo eso creo que valdría la pena para el derecho, la función del derecho en la sociedad moderna. Y luego, ¿cómo se forman estas áreas diversificadas de comunicación? Tiene un código propio. Un código de comunicación. La función del derecho. Eso valdría la pena que alguna vez, si son estudiantes de derecho y todo eso, valdría la pena que lo vieran. Porque muchos ponen, es decir, se ha discutido mucho en sociología y en el mismo derecho cuál es la función del derecho. Por ejemplo, unos dicen, la función del derecho es evitar conflictos en la sociedad. Podría ser una función del derecho. Luhmann dice, no puede ser la función del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho a su vez crea conflictos en la sociedad. El derecho, si le da la razón a uno, ya creó un conflicto social en el sentido de que el otro dice, ya no me tocó a mí ser el beneficiario de esto. Lo que, digamos, esto es una cosa muy refinada de alguna manera que vale la pena, pero lo insinuó nomás. Luhmann dice, la gran función del derecho en la sociedad moderna es que se mantenga en vivo, que se mantengan operantes expectativas normativas. Explico. Lo que quiere decir es esto, que la expectativa de que tengo un derecho se pueda mantener en el tiempo, y esa es la función del derecho, de que la expectativa se mantenga.
¿Eso qué quiere decir en el fondo? El derecho prácticamente es el único sistema que hace en la sociedad moderna prevalecer un derecho en el pasado, lo puede sostener en el presente. Es el único de los sistemas en la sociedad que trae, digamos, en vivo, que sostiene en vilo, por decirlo de alguna manera, el pasado sobre el presente. Ejemplos. Alguien que se jubila o que se jubiló hace 30 años, que el derecho le dijo: usted tiene derecho a tener una jubilación y una determinada participación en los bienes sociales, una ayuda social, etcétera, etcétera. El derecho durante esos 30 años sigue manteniendo la expectativa normativa. Mantiene la expectativa normativa, no mantiene, usted tiene derecho a 2.500 pesos tasados en UDI, $100 o yen ahora que va a entrar, lo que fuera, o la moneda que fuera. No, la expectativa normativa, usted está protegido por el derecho y si todas las circunstancias son valederas y todo, usted tiene este derecho. Entonces es mantener la expectativa normativa en vilo, es traer el pasado, justamente mantenerlo en el presente. Es el único sistema de toda la sociedad funcional que puede hacer valedero el pasado sobre el presente, en el sentido de mantener la expectativa normativa. ¿Sí? Luego, el código de derecho. Eso también podría ser interesante. Luhmann lo que dice, todos los sistemas funcionales se llegan a diferenciar como comunicación porque están como orientados por un código fundamentalmente, un código primario, podríamos decir. El código, lo voy a decir, y luego, como casi todas las cosas de Luhmann no se entienden, pero explicándolas un poquito, el código fundamentalmente sería una cosa no muy entendible ahorita: derecho, no derecho. Hago ciertas aclaraciones ahorita con la cuestión del código. Lo que dice Luhmann un poco es que, vamos a ponerlo, la comunicación, que es la sociedad, gracias al lenguaje, ahorita nos regresamos un poco a la sociedad. La comunicación moderna, digamos, esa, sobre todo la que utilizamos con el lenguaje, ya sea el hablado, el escrito, de alguna manera, actualmente ya los casi, podríamos decir, casi ideogramas que se utilizan en la actualidad de alguna manera, están codificados, según Luhmann, en una banda fundamental de valores, con un código de cuáles son los topes máximos de valor justamente de esta comunicación, sí y no. Es decir, toda la comunicación puede ser afirmada o negada, toda. Esa es propiamente la codificación fundamental de la comunicación lingüística, es decir, sus topes máximos son sí o no. Todo puede ser afirmado o todo puede ser negado. Parece una cosa relativamente simple, pero no la es tanto, porque la negación no existe en la realidad. En la realidad no existe el no. El no solo existe en la comunicación. En la realidad lo que existe es la pura afirmación de las cosas. Nosotros no vemos los no árboles. En la realidad está lo que está. Es una pura afirmación totalmente. En la comunicación nosotros podemos hacer, hay una duplicación de esa realidad, nosotros podemos negar justamente esa realidad, con razón o sin razón. Unos dicen, ¿esa película estuvo buena? Sí. ¿Te gustó? No. ¿Pero cómo? No es posible.
ilustrativo en ese sentido, porque esa codificación da esas posibilidades. Por eso es prácticamente imposible reducir a racionalidad Islam-Occidente, tan de moda ahorita. Es decir, lo que ven ellos es racional o no es racional. Lo que ven ellos es una negación, punto. Y tienen derecho a una negación. Con razón, sin razón, con todas las de la ley, con no todas las de la ley, pero el hecho es que la negación. Eso solo es propio de la comunicación. Es decir, la realidad está codificada. Todo puede afirmarse o negarse. Todo, absolutamente. Eso lo saben perfectamente bien los periodistas. Es decir, yo puedo afirmar esto no está bien por estas razones, y siempre hay razones por las que voy a decir eso no está bien. Entonces eso es interminable. Hasta los árbitros en el fútbol ya lo ven. ¿Estuvo bien? No. Estuvo muy mal. No. ¿No estuvo mal? No, sí estuvo mal. Interminable. Está codificada la relación. Hacia adentro de los sistemas, cada uno de los sistemas también tienen una segunda codificación. Si tomamos como primera fundamentalmente este sí-no del lenguaje. El derecho, como la economía, como la ciencia, por ejemplo, aquí voy a poner ejemplos para llegar a esto del derecho, no derecho. Por ejemplo, la ciencia. El código fundamental es lo que dice Luhmann sobre la ciencia sería orientarse por la verdad o la no verdad de los hechos. Hago una anécdota aquí. Una vez vino Luhmann, vino aquí a la UNAM, estuvimos, no me acuerdo, en fin, pero era un lugar muy bonito. Eso es muy bonita la universidad, toda, pero donde estuvo estaba más bonito todavía. Era un centro, pero no me acuerdo de qué dependencia, porque había unos jardines allí muy bonitos, no me acuerdo ahorita cuál era. Vino allí a dar una conferencia. Le preguntaron expresamente sobre esto, si se trataba de una verdad ontológica, como lo entendía la filosofía, digamos, antigua o no. Dijo, es una verdad funcional. ¿Qué es verdad para la ciencia? Lo que en ese momento la ciencia puede atestiguar que eso es lo más plausible en ese momento para entender una realidad, ¿no? En su momento, la teoría de Einstein. Esto es la explicación más plausible que hay sobre el cosmos, de alguna manera. ¿Es la única? Parece que no. Ya vino la mecánica cuántica y dijo que hay unas variaciones que usted no contempló. Ahora está en la cuestión de los hologramas, que cada vez menos entendible, pero es una verdad funcional. Lo que el mismo sistema, de alguna manera, el sistema, a entenderlo, esa complicación de comunicaciones determina funcionalmente lo que es la verdad. En la economía, por ejemplo, es, digamos, el punto fundamental está en esa codificación de tener dinero, no tener dinero, ¿sí? La codificación del derecho es qué es el derecho y dónde están los límites. Una vez pasado ese límite, ahí ya no estamos hablando de derecho. Esto tiene la explicación fundamental de esto tiene que ver un poco con lo de las expectativas normativas. Otro punto interesantísimo de Luhmann. Luhmann dice, no sé con cuánta razón o no, pero eso vale la pena que se estudie. Luhmann dice, por lo general, cuando uno estudia derecho, siempre se parte de que el derecho ya tiene un punto de partida fundamental que es o la norma. Las normas existen prácticamente desde que el hombre vino al mundo, ¿no? O la variante ya un poco más abstracta de la norma, que sería, hay ahí una especie de deber fundamental de hacer eso. El deber es lo que se tiene que hacer, que incluso en unas notas del libro de Sociología del Derecho dice, pues esta es una tautología fantástica, porque ¿qué es el deber? Pues lo que se debe hacer. Fantástico. Luhmann
lleva esa relación, un poco lo dice, desde el punto de vista, ojo, no se trata de una prueba empírica, sino se trata más bien de un modelo teórico. Es decir, vamos empezando más bien con que las normas son más bien expectativas, ¿En qué sentido? Vuelvo para verlo del derecho, invita a verlo de derecho, no derecho, etcétera, etcétera. Dice Luhmann, prácticamente en cuanto esta sociedad empieza a ser muy compleja, el individuo ya no tiene tan claro, ya para el individuo, ya no tiene tan claro qué es lo que se debe hacer, qué es lo que qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Entonces dice, en términos generales, a una gran complejidad de la vida, Luhmann lo llama más técnicamente, a una gran complejidad del sentido, ¿sí? Empieza a haber dos maneras como básicas de enfrentar esta complejidad. Una son expectativas normativas y otras son expectativas cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? En las expectativas normativas, la letra, estoy diciendo que usted lo apunta bien, no, yo ya no sé ni qué hay allí, pero expectativas normativas lo que quiere decir, la norma, el valor de la norma prevalece aunque el hecho lo desmienta. La expectativa sigue siendo, la norma es más válida que el hecho. No que sea verdad, sino que es más válida. Matar, se mata. No solo aquí, ya estamos viendo, no solo aquí. Se mata en todos lados del mundo, ¿no? Para que no creamos que llevamos el primer lugar. Se mata, y sin embargo, la norma sigue siendo, no se debe matar. Sigue, la expectativa normativa sigue siendo válida, aunque el hecho la contradiga. ¿Sí? Por ejemplo, en las grandes sociedades tribales, digamos, el tabú sigue siendo, eso no se debe hacer. Que hay escondido detrás, etcétera, etcétera. Y si se hace con casos excepcionales, pues de hijo que tiene relaciones con su madre y todo eso, Edipo, pues de alguna manera que fue por matar al papá, bueno, pero es obra de teatro, pero son, la norma tiene más validez que el hecho, no sé si quede claro. En la expectativa cognitiva más bien es al revés, el hecho es más válido que la norma. Si el hecho contradice la norma, es necesario modificar la norma. Por ejemplo, si otra vez volvemos, es evidente que la ciencia trabaja mucho más con expectativas cognitivas que con expectativas normativas. No sé si quede claro. Es decir, si los hechos me están indicando, quiere decir que mi teoría, que la vamos a emplear aquí como norma, pues no se ajusta, hay que modificarla. El derecho trabaja en un campo más bien de expectativas normativas. Es decir, donde las normas siguen considerándose más válidas que el hecho. Y ese es el campo funcional del derecho. Es un modelo teórico, no hay que tomarlo como una prueba empírica, es un modelo teórico nomás para ubicar. Luhmann dice, es evidente que en todos lados, en todos los sistemas hay una mezcla de expectativas normativas. También la ciencia tiene expectativas normativas, ¿no? Tiene normas. Los casos que han salido de los grandes plagios que ha habido, que al CONACYT lo sorprendieron porque andaban de vacaciones y todas las cosas, y se les fue al Colegio de México. Bueno, pero hay expectativas normativas también en la ciencia, ¿sí? Es decir, el plagio en la ciencia es como el crimen para el derecho. Sí, es una norma. Usted no puede hacer todo. Mejor no. Estoy recién llegado y no, ya se están utilizando otras cosas. Pero
Es decir, hay expectativas normativas, pero no es la función principal. La ciencia no tiene como peso fundamental la expectativa normativa, sino la expectativa cognitiva. En el derecho pasa igual. La expectativa fundamental es la expectativa normativa, pero evidentemente que puede apoyarse en expectativas cognitivas. Pero el peso fundamental está en el peso de la expectativa normativa. En este campo, interesante, por ejemplo, en Luhmann lo que dice es el desarrollo evolutivo del derecho. Por ejemplo, el derecho empieza en un principio, en la teoría de Luhmann, decir, en un principio no existe el derecho. El derecho no es una magnitud, digamos, como fundamental, ya dada de por sí, de alguna manera, sino en un principio lo que existe, digamos, en términos también como modelo teórico, existe más bien un campo de expectativas normativas. Pero allí el campo es amplísimo de expectativas normativas. Por ejemplo, la moral. Pues la moral es un campo de expectativas normativas. Esto sí, esto no. ¿Sí? El tabú como una manifestación fundamental de esta gran dimensión moral, si se quiere, es lo mismo. Son expectativas normativas que dicen la norma es más válida que el hecho. Aquí no se puede hacer esto. Pero pueden ser reglas de educación, reglas de intercambio, reglas de cortesía, etcétera, etcétera. Son expectativas normativas, no sé si se quede claro, esto se tiene que hacer así, esto no se tiene que hacer así, y sigue prevaleciendo la norma. En este campo, que es grandísimo, entre moral, costumbres, digamos, reglas de urbanidad, etcétera, etcétera, que comparten lo de la expectativa normativa, poco a poco en la evolución, va desprendiéndose el derecho como dimensión fundamental de esto. El campo está hermanado con esto, pero al mismo tiempo se va diferenciando el derecho. Se va diferenciando de la moral, del tabú, de las costumbres, del esto, del otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso ahora la dificultad tan grande de que el derecho, digamos, moderno, acepte así de buenas a primeras el derecho consuetudinario, pues el derecho de las costumbres. Es decir, bueno, es una reliquia del derecho antiguo que por ciertas circunstancias hay que aceptar, pero que ya está superada esa fase, pues de alguna manera. Entonces, el código que va haciendo esto, que incluso va diferenciándose de la moral, del tabú, de las costumbres, de todo eso, es el código, el derecho y lo que no es derecho. Es decir, el derecho no está fundado en la moral ni en las costumbres, el derecho moderno, el derecho diferenciado. ¿Qué más se puede decir como para no, porque también para dar chance que más bien pregunten y todo eso? Dos o tres cosas nomás sobre el derecho. Ahí están los libros que se pueden de alguna manera como leer, pero sería, este campo poco a poco se fue diferenciando de estos otros grandes momentos también de la expectativa normativa, gracias a varias cosas. Por ejemplo, un primero, que se va desarrollando un rol específico históricamente, que es el del juez, que es un rol específico que poco a poco se va desarrollando, es decir, alguien que se empieza a acostumbrar a tratar justamente con expectativas normativas y a solucionar los casos referidos. Fíjense una cosa, esto es interesante porque la Iglesia tiene roles parecidos. Por ejemplo, para la religión está el rol del sacerdote. Es un rol como correspondiente, digamos, al sistema de la religión. Para el rol correspondiente, digamos, al derecho es el juez. Históricamente va evolucionando un individuo que se va acostumbrando al manejo
justamente, hasta llegar ahora de grandes universidades, grandes facultades de derecho, que a quienes forman justamente el rol de intérpretes de esta expectativa normativa. El derecho es lo que forma, alguien que empieza a acostumbrarse a cómo manejar justamente esa expectativa. Luego, Luhmann dice otro gran momento de esto, hay muchas cosas, no se pueden tratar todas, pero dice poco a poco empieza a ser un sistema congruente de decisiones, hay una especie de congruencia codificada de decisiones, es decir, en eso primero está la cuestión del juez, se institucionaliza el derecho, mucho por el rol del juez, luego porque crea una especie de decisiones congruentes, en el sentido codificables que se pueden acumular y decir para tales casos se tiene que aplicar tal cosa, etcétera, etcétera, con mucho más congruencia que, por ejemplo, lo puede hacer la moral, las costumbres, esto y el otro. Fueron grandes desarrollos del derecho que fueron, según lo que yo tengo entendido, el derecho romano en parte es una primera gran codificación, digamos, de principios que se pueden aplicar a casos, pues, ¿no? Y entonces se va formando un sistema congruente de decisiones, hasta llegar a la decisión fundamental de Weber, que mucho lo toma Luhmann, decir, hay una especie de proceso enorme de abstracción del derecho, de alejarse del caso y ir cada vez haciendo que las reglas o las normas sean mucho más general para que pueda ser aplicados a muchísimos casos. Luego vienen otros desarrollos, pero yo quisiera de alguna manera dejar fundamentalmente, ¿qué es el derecho? El derecho es una comunicación de la sociedad diferenciada que se va formando su propio campo interno de decisiones, ¿sí? Y ya se va determinando un poco, a la larga acaba determinándose desde sí mismo, y todo lo que sucede en el entorno más bien son estímulos para que él tome propiamente las decisiones. Por ejemplo, algo, nomás por poner un ejemplo, me tardé en venir porque estaba en Alemania, estaba en el CIF, donde estuvo Norbert Elias. Yo he estado más años que con Norbert Elias y no me han puesto ningún gusto aquí. Sí. Pero me hicieron que diera una charla, pero en alemán, entonces me pusieron a sufrir porque a mí Alemania no es lo mismo, pero les ponía yo el caso, yo les decía una cosa, aplicando la teoría de Luhmann, mire cómo se puede ilustrar este caso y aquí y allá, y era puro luhmanniano, pero ya de barbas muy largas y todo eso, entonces iba yo con un miedo enorme, y entonces les puse el caso, porque eso también nomás ilustra algo aquí. Les puse el caso de Cassé, el caso de la francesa, que era la tesis fundamental que yo manejaba allí. Puede ser que no sea cierta, pero había que impresionarlos a ellos. Pero yo decía, mire, después en la teoría de Luhmann se puede ver, el orden moderno exige cada vez más, en momentos muy decisivos, exige que los sistemas, por ejemplo el derecho, la ciencia, etcétera, operen de manera prácticamente autónoma, que realmente tomen las decisiones desde su centro, que no hay interferencias, por ejemplo, de la política, que me diga, yo necesito que usted me diga algo para poder legitimar yo mi acción o esto y el otro, ¿no? El orden moderno necesita que para aspectos decisivos los sistemas operen como tienen que operar, punto, ¿no? Es decir, la idea fundamental que viene en la teoría de Luhmann dice, los sistemas modernos, por ejemplo el derecho, operan de manera autónoma. Ese es como
funcionalmente autónoma. Esa es la característica de la modernidad. Pero en la misma teoría de Luhmann se dice, hay regiones del mundo y momentos, enclaves del mundo que no se puede operar así, porque aquí hay otro tipo de interferencias, por ejemplo, o económicas o políticas, de alguna manera, que toman una injerencia enorme sobre el campo del derecho. Yo les ponía el ejemplo, en lo de Cassé era claro, puede decir, está mal interpretado eso, pero era un ejemplo. Es decir, allí había una gran interferencia, pienses en lo que se piense, de alguna manera, desde lo político hacia el derecho. Es decir, se hace la escenificación aquella 3 días después o 2 días después de que fueron tomados y que la casa donde estaban las víctimas, etcétera, etcétera, se escenificó de alguna manera. Queda la duda, pero eso es cuestión ya más jurídica y todo esto, si realmente había culpabilidad, no había culpabilidad, eso lo dejamos de lado. El hecho es que hay una interferencia fundamental allí de la política sobre el derecho. Pero yo les decía esto, la tesis fundamental de esto, Cassé vino el problema tuvo sus efectos también internacionales, las relaciones México-Francia empezaron así como decir, espérame tantitito, Sarkozy vino aquí y dejó ver que o le daban a Cassé o se acababan las ferias en París y todas estas cosas y empezó el asunto acá. Cambiaron los presidentes, cambió todo esto y dijeron que se repite el caso, ¿no? Un caso que curiosamente hay otras jurisprudencias muy avanzadas, la famosa esa de Miranda contra Arizona en Estados Unidos también, el caso de un mexicano que al final victimó pues yo creo que mató o alguna cosa o violó a alguien, etcétera, etcétera, pero que se definió de la misma manera que la Suprema Corte de Justicia definió aquí el caso, es decir, aquí hubo un procedimiento que destruyó la parte del proceso, pues de alguna manera, y para el derecho, si no se conserva bien el proceso, también se anula la totalidad del caso, o al menos en una interpretación. La tesis fundamental era esta. Aun en nuestra situación donde uno pudiera ver mayor influencia de la política sobre el derecho, hay momentos muy decisivos en que el derecho tiene que aislarse y decidir conforme al derecho. No sé si quede claro. Esa decisión de decir el procedimiento, la falla en el procedimiento invalida todo un caso, eso no hay otro ámbito de la sociedad que se pueda decir. Solo el derecho puede decir eso. Es un sistema totalmente diferenciado históricamente que conforma él sus propios principios de decisión, de toma de decisiones sobre los casos. En ningún otro lado se pudo haber respondido de esa manera. Solo en el derecho. Convalidando un poco la teoría de Luhmann, se crea un sistema con su propio código que se determina desde sí mismo, etc. Medio quedaron impresionados, pero ya me vine, ya no supe las repercusiones que hubo. Bueno, yo dejaría aquí para que tampoco alguna pregunta, alguna duda, esto, lo otro. Si no, pues... Una duda. ¿Qué tan aplicables son la teoría de las sociedades de Luhmann cuando consideremos que él es alemán, que él llevó a cabo su teoría allá en un país del primer mundo? ¿Qué tan aplicable puede ser aquí en México? En una sociedad muy diferente. Mira, un poco, déjame decirte, en parte la respuesta está en esto.
Estas teorías también prevén el caso, al menos también como marco teórico, como ese que te conté yo ahorita, prevén el caso donde hay regiones y situaciones del mundo en que no es posible, digamos, estar en el centro de la modernidad. No solo es que no se quiera, sino que no hay posibilidad, por razones muy complejas, pues, de alguna manera. Estas teorías necesitan prever también el caso ese. No solo dicen esto está hecho solo para Europa y solo en Europa es de alguna manera. Hay otros muchos casos en donde no se pueden seguir las cosas así, ¿no? Pero independientemente de que la teoría lo prevé desde el punto de vista del marco teórico, pues es un poco la queja que se les echa, pero es una queja un poco, a veces ya no sabe uno si es flojera o qué, digo flojera mental, porque si ese es el caso, por Marx también la hizo en el centro de Europa su teoría, ¿sí? Y todos los que yo conozco no se han salido de las bibliotecas, y son de allá, y todo el mundo las aplica en un momento dado, decir la idea, este es el marco teórico, me ayuda a mí a hacer estas aplicaciones. Yo diría que es la misma con Luhmann. Probablemente no se puede aplicar todo, es algo que se le critica a Luhmann. Pues sí, claro, usted habla del centro de la modernidad, pues, ¿no? Pero la teoría prevé y tiene mucho escrito sobre la periferia de la modernidad. La pequeña ventaja que yo veo en Luhmann, pequeñísima ventaja, contra otras muchas desventajas, ¿no? Pero la pequeña ventaja es que la periferia de la modernidad no está tratado como una dimensión negativa, sino que tiene explicaciones. Es decir, no es cuestión nomás de que no quieran, de que injerencias, sino se trata de problemas de una complejidad enorme que no es tan fácil nomás decir, pasen a ser el centro de la modernidad y ya, ¿no? Una de tantas, que era también un poco yo lo que dije, una de tantas, que yo es la que veo como más decisiva, pero ahí también yo tengo mis tics, como casi todo el mundo, y cada día más tics. Yo veo que para la sociedad moderna, para que se dé este desarrollo de la sociedad moderna como ellos lo ven, digo ellos, casi todos los grandes pensadores en algunas cosas coinciden en esto, yo creo que hay una correspondencia, los individuos humanos, las personas, necesitan estar, digamos, conformadas también para ese tipo de sociedad. Hay una conformación también funcional de la personalidad, ¿no? Yo es donde veo el problema en nosotros. Yo veo que esa dimensión funcional de la personalidad no está formada, digamos, en general, ¿sí? Se pueden poner muchísimos ejemplos. Hay algo allí en la conformación de la psique, de alguna manera, que no está funcionalmente como, digamos, adaptada a esa dimensión funcional, pues, ¿no? Te voy a poner uno que todos me lo repiten muchísimo. Un día un alemán me dijo, oye, ¿por qué ponen tantos baches aquí? Cada vez más en las cuadras. Entonces él sacaba su conclusión, es que la dimensión abstracta es dificilísima de asimilar. Si alguien le pone en un letrero y dice no conducir el carro más que a 20 kilómetros por hora, pues, ¿qué 20 kilómetros por hora? ¿Qué es 20 kilómetros por hora? No traigo ni tacómetro ni nada, y a lo mejor yo le doy a como pueda y todo eso. Y nosotros vas tú allá a Alemania y 20 kilómetros por hora es 20 kilómetros por hora. Hay no sé si puedo explicármelo, hay una especie de dispositivo que se debe de hacer como para tú ajustarte también a esa condición funcional del mundo, ¿no? Pero tiene muchas consecuencias, digamos, de alguna manera, lenguajes, modos de comportamiento también, represión psíquica también, ¿sí? También.
Entonces, eso es lo que no está, lo que no funciona dentro de otras muchas cosas, ¿no? Se necesita también para la modernidad, necesitas sujetos muy especiales. Ve Europa, velos y verás cómo son especialísimos, para muchas cosas son, sí, en unas cosas fantásticas, las cosas, porque resuelven cosas, pero en otras uno lo siente durísimos. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Con base en la teoría de Luhmann, ¿cómo se establecen o cómo se desarrollan los fines del derecho? Es decir, nada más como una expectativa normativa y de ahí se deriva, o cómo se establece. O si Luhmann habla de esto o no habla de esto. Pero no, pero Los ¿cómo fines que? del derecho, es decir, la finalidad del derecho, ¿cómo la concibe Luhmann? Es lo que quiero saber. Bueno, déjame decirte, es una respuesta que no respuesta, porque Luhmann dice, digo, en este grado de abstracción, Luhmann dice, el derecho no tiene ningún fin. El único fin que tiene el derecho es mantener expectativas normativas. Mientras las mantenga y todo el mundo cree en ellas, el derecho funciona. No es, yo me voy a proponer, por ejemplo, porque el mismo Luhmann pone, el derecho hace mejor humanidad. Ahora todo el mundo se queja del derecho, ya es tal la incursión que tienen todos los aspectos de la vida que ya empieza a sentirse el mundo ahogado por el derecho, ¿no? Más en esos países hay derecho hasta por donde no, mucho más que con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad última del derecho? Es mantener la expectativa normativa. ¿Cuál? Incluso Luhmann, hay una cosa que es después cuando uno lee Luhmann como muy en detalle, las cuestiones del derecho son relativamente buenas. Luhmann dice, probablemente el derecho, allí sí uno dice, a ver, el derecho es una anomalía europea. Ya de ahí podemos ver que no es tan fácil también para nosotros que tomemos la importancia del derecho como la toman ellos, por razones también históricas y por razones de guerras y por razones de exterminios terribles y todo eso. Pero el valor del derecho es otro, que el peso del derecho es otro que el peso social que tiene en México, ¿no? O en Latinoamérica, muchísimo más el peso. Pero él dice, es una anomalía europea. Y probablemente como anomalía europea, probablemente también en el futuro vaya a perder peso el derecho como dimensión fundamental. Hay que entender, pero porque hay otras maneras de resolver problemas que no son derecho. Por ejemplo, el derecho necesariamente tiene que, el derecho en su esencia fundamental tiene que decidir a favor de uno y en contra de otro. Todo aquello que le llaman ahora el derecho profiláctico de alguna manera, en que dicen, no, antes, miren, más vale un buen arreglo que un buen pleito, eso no es derecho. Es decir, es prederecho, es protoderecho de alguna manera, está en el ámbito, arréglate, pero no le entres al tribunal. Entonces, hay maneras distintas de arreglar los problemas que el derecho. Casi podríamos decir, el derecho es el extremo donde ya no se puede llegar a un arreglo. Y el derecho necesariamente tiene que decidir a favor de uno y en contra de otro. Entonces, Luhmann ahí es donde ve, probablemente en el futuro haya otras instancias sociales que tomen el lugar del derecho. ¿Alguien más? ¿Cuál es el papel del sistema político en esto que comenta, como donde ya no entra el derecho, o cómo se da esta relación en términos de Luhmann de acoplamiento estructural entre el sistema político y el sistema jurídico? Para dar como resoluciones a aquellos momentos. Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la...? Si podría hablar un poco más en la relación entre el sistema político y el sistema jurídico. Bueno, porque la primera pregunta era ¿cuál era la función del sistema político, no? Luego,
Espérame, en términos de Luhmann, vuelvo a lo mismo, la función del sistema político es lograr decisiones colectivas que vinculen, decisiones colectivas vinculantes. Hay que explicarlo. Allí donde se toman decisiones colectivas que vinculan, allí hay, esa es la política, ese es el poder, pues, de alguna manera. Déjame decirte, tiene un añadido pequeñísimo allí que hay que, para entender, es la única parte, el poder es la única parte que puede tomar decisiones colectivas vinculantes, con el pequeñísimo añadido que tiene a la base, aunque no se utilice, la, digamos, utilización de la fuerza del Estado, o la fuerza física, pues, ¿no? Déjame decirte en qué sentido está dicho esto. Por ejemplo, hay muchas partes en que se pueden tomar decisiones colectivas vinculantes, pero no con la fuerza, con la violencia de la fuerza física, como fondo con la fuerza de la violencia física. Por ejemplo, una familia, el padre puede decir, nos vamos de esta ciudad porque ya no se puede conducir autos aquí en la Ciudad de México y ya nos vamos al Bajío, esperando que volvemos dentro de 3 años por la aburrición tan grande, pero nos vamos al Bajío. Es una decisión colectiva vinculante, es decir, digo que nos vamos, todo el mundo, los 12, los 12 que estamos aquí nos vamos, junto con el perro y todo, nos vamos. Es una decisión colectiva vinculante. Pero esa decisión colectiva vinculante no se puede aplicar bajo la sombra de que si no se aplicara, se puede aplicar la fuerza pública. El Papa puede decir hay que seguir estos cuestionamientos, pero no puede aplicar la fuerza pública. Entonces, toma decisiones vinculantes, pero no, eso es lo característico de la política. La relación estructural entre política y derecho pues es muy estrecha, pero son campos para Luhmann totalmente diferenciados. Una cosa es el campo del derecho, otro es el campo de la política. Incluso el momento que piensa Luhmann, dice la Constitución es el interfase entre el derecho y la política, ¿no? Pero allí lo interesante es que la Constitución tiene, para el derecho, es fuente del derecho. Si no lo tengo mal entendido, la Constitución. En cambio, para la política es límite de la acción justamente del Estado. Entonces son valoraciones distintas de la Constitución para la política que para el derecho. Pero es el campo donde se acoplan estructuralmente política y derecho, quedando separados, como operaciones distintas, pues, en el centro de la modernidad. En las periferias de la modernidad ahí tenemos. Incluso un comentario que me hicieron en lo de Cassé, que se me hizo buenísimo que me hicieron, lo de Cassé, ¿por qué Sarkozy, que es un político, va y exige algo que solo le corresponde al derecho? ¿De dónde sacó Sarkozy ir a México y decir, vuelvan a hacer lo del caso y todo esto? ¿De dónde? Era una atribución, se dijo, estamos en otro lugar, que no lo hubiera hecho en Francia. No lo hubiera hecho en Francia. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Agradecemos al doctor Torres Nafarrete por esta excelente conferencia que nos ha regalado.